vengo de la Universidad de Chile, que es una universidad pública, y las experiencias que les voy a compartir hoy día también son en su mayoría de escuelas públicas chilenas, así que de alguna manera desde otro ángulo vamos a ver aquí experiencias concretas de transformación en evaluación, y creo que eso agrega algo interesante, que es ver también cómo la escuela pública puede aportar al repensar la educación privada, que es el contexto en que estamos, y cómo también a las reflexiones que estamos planteando le agregamos el componente socioeconómico y político, ¿no? Y vamos a ver cómo la evaluación se relaciona con eso. Le quise poner a la presentación el camino hacia un cambio de cultura evaluativa y cómo llegar a un horizonte formativo, porque aquí tanto Sonia como Pepe nos han puesto horizontes, ¿no? Y el deber ser educativo, los profesores y profesoras lo sabemos bien, y es fácil hablar desde los principios de la evaluación formativa. Pero la idea acá es poder pensar en una trayectoria concreta de cómo llegar a ese horizonte formativo con todo lo que sabemos que nos cuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca orientar. Pero antes de ir paso a paso por este camino, quise poner la pregunta de ¿y por qué la evaluación? ¿Por qué la evaluación? Y es una pregunta que me han hecho varias veces cuando estoy acompañando procesos de transformación con escuelas, porque me dicen, pero bueno, hay práctica o quizás muchas de las cosas que se mencionaron en las presentaciones anteriores. ¿Por qué partir por la evaluación? Si es como un anexo, es crear pautas, rúbricas. En Chile siempre pasa que cuando uno empieza un proceso de formación en evaluación, las personas creen que vienen a aprender a construir buenos instrumentos. Y evaluar bien es aprender a construir buenos instrumentos. Entonces, vamos a ver acá por qué es importante partir por la evaluación y cómo si no cambiamos algo en evaluación es difícil que cambiemos cualquier otra cosa. Estos son fragmentos de grupos focales de uno de mis proyectos de investigación. Son estudiantes de liceos emblemáticos, que son liceos públicos chilenos, pero que hasta hace poco fueron altamente selectivos, porque ahora está prohibida la selección en esos colegios. Y es un poco lo que nos decía Pepe, ¿no? De lo que pasa con el sentido de lo que estamos haciendo. O sea, no sé, acá en Chile es muy común, por ejemplo, que uno está en la sala de clases y es, profe, ¿usted le va a poner nota a esto? ¿Esto es con nota? ¿Hay décimas por esto? Entonces ahí está lo que Santos Guerra, ¿cierto?, denomina el valor de cambio, que va distorsionando la experiencia de aprendizaje. Los niños y niñas naturalmente son curiosos y curiosas. Aprenden jugando, explorando, pero algo pasa cuando empieza a aparecer este número. Incluso en esta misma investigación con profesoras de educación básica, de primaria de allá, uno de los relatos era, mira, incluso cuando le entregamos ese número para el niño o niña todavía no importa. Es cuando vuelve de la casa. Porque ahí ese número empieza a adquirir un valor y es voy a salir o no voy a salir, me van a castigar o no me van a castigar. Entonces empieza a adquirir otro valor y el aprendizaje empieza a quedar de lado, ¿no? Y además de esta incidencia que tiene en la relación con el aprendizaje y con la escuela, la segunda cita también subraya la incidencia que tiene en el modelo de sociedad que proponemos a través de una determinada cultura evaluativa. El ranking en Chile es una medida que se agregó al proceso de selección universitaria, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro estudio. El ranking no conviene realmente que a todos les vaya bien, porque para estar dentro del 10% mejor hay que ser uno solo. Eso fomenta la competencia, pero a veces ni siquiera una competencia sana. A veces yo he dudado de darle la respuesta a un compañero de alguna tarea, de algún tema. Nunca lo he hecho, pero me he puesto a pensar, si todos tuviesen puro 7, que es la nota máxima en Chile, no podría destacar tampoco. No me beneficiaría el tema del ranking si todos tuviésemos la misma nota. Entonces también hay una consecuencia de cómo nos relacionamos con los otros y las otras. O sea, creo que en estas proyecciones a futuro que hemos estado trabajando también hay que pensar qué sujetos para qué sociedad y qué relaciones colectivas queremos establecer, ¿no?, dentro de ese marco.
y esa como tensión interna de este estudiante, ¿no? O sea, yo quiero ser solidario, pero la cultura evaluativa me impulsa a competir con el otro. Y claro, acá juegan un rol también lo que decía los padres y madres y apoderados. Acá, bueno, hay alguien del equipo de gestión, ¿no? Que es de los roles de liderazgo en Chile. Los chiquillos lo aceptan. Lo peor de todo es que a los apoderados, que nosotros le decimos así a padres y madres porque también hay tutores de los estudiantes, les gusta que les exijan, que les pongan un 1, que vengan a reclamar y que tengan que tener reforzamiento y etcétera, etcétera. Por lo tanto, los padres aceptan lamentablemente esto, no entienden. O sea, es lo mismo que nos pasa con el tema del cambio de prácticas. Si no está haciendo el profesor la clase dictada o la clase frontal, no tuve clases. O sea, si no les exijo, es mal profesor. Este profesor tiene miles de rojos, es un muy buen profesor. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que pasa todavía en la cultura. O sea, por una parte, ¿cierto?, tiene que ver con la expectativa de los adultos y adultas que están junto a estos estudiantes, y donde este discurso de la competencia y de tienes que ser el mejor y te tienes que sacar buenas notas, y eso es lo que yo estoy esperando en la casa, incide también en las posibilidades de transformación. ¿Sí? Yo creo que acá también les pasa, ¿no? Que hay papás que preguntan, ¿pero por qué no tiene nada escrito en el cuaderno, por ejemplo? Y eso porque no hubo clase, no está aprendiendo porque no tiene nada en el cuaderno, digamos. Lo mismo pasa en los proyectos que les voy a mostrar, en que está, por ejemplo, una red de escuelas donde estamos eliminando las notas. La primera pregunta de los papás es, ¿cómo voy a saber cómo le está yendo? Como si ese número les diera un montón de información, digamos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el primer paso de las distintas experiencias en que, diría yo he tenido el privilegio de participar con nuestro equipo en la universidad, apoyando a los procesos de transformación de escuelas y de universidad también, es que no se puede partir, y esto es súper importante para quienes están en roles de liderazgo, no se puede partir diciendo, vamos a hacer esto porque es bueno, porque es la teoría más innovadora, porque eso yo lo aprendí a golpes, porque antes yo hacía capacitación. Ahora hago acompañamiento a procesos de transformación, que es súper distinto. Porque es fácil desde la academia llegar y decir, no, evaluación para el aprendizaje, un enfoque súper lindo. Pero cuando uno se iba, los profesores y profesoras decían, mira, súper lindo su enfoque, pero tengo que poner nota y tengo que dar el CIMSE, que es la prueba estandarizada en Chile, ¿no? Entonces, lo que hay que partir haciendo, al menos lo que hemos hecho nosotros en nuestros proyectos, es haciendo un diagnóstico crítico colectivo, que signifique cómo estamos evaluando, qué nos molesta de esa forma en que estamos evaluando, qué queremos cambiar, por qué y hacia dónde. Si no, el cambio no ocurre. Es como cuando la política educacional es muy vertical, ¿no? Me llegó el folleto, que está bonito el folleto, pero no tengo tiempo para apropiarme de esto, nadie me preguntó si esto me parecía importante. Entonces, el partir en esa lógica no es lo más aconsejable desde lo que nosotros hemos trabajado, al menos con nuestro equipo. Entonces, vamos un poquito a retomar de dónde viene este diagnóstico crítico, porque también es complejo, porque existe como la creencia de sentido común de por qué evaluar va a estar mal. O sea, no sé, los discursos de si lo están haciendo bien, ¿por qué tienen miedo de evaluarse, no? Pero eso es una creencia sustentada en la idea de que cualquier evaluación es buena. Y no cualquier evaluación es buena. Primero, yo creo que es bueno refrescar la memoria, ¿no? Además de mirar el horizonte del futuro, es súper bueno decir desde cuándo estamos discutiendo esto, ¿no? Las tensiones que vivimos hoy día son tensiones de hoy día. Entonces, esto yo no sé si es como para deprimirse más o ilusionarse más, pero doctoral, en que yo trabajé un análisis en retrospectiva de distintos procesos de reforma en Chile que implicaron aspectos evaluativos, digamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cita del año 1897, donde se dice que los estudiantes solamente estudian con constancia y dedicación en la proximidad del examen. Ya les suena conocido. Mientras lo ven distante, estudian poco o no estudian nada.
Esta observación se aplica muy especialmente a los alumnos del curso de Humanidades, los cuales, siendo todavía niños, no comprenden la importancia del estudio. Ahí hay harto que analizar también, porque acá hay una mirada academicista de fondo, digamos, de cómo se considera el estudio. Pero si se dan cuenta, la evaluación vista de la manera más tradicional o como dentro de los climas sumativos, que es lo que vamos a ver más adelante, viene generando esta distorsión hace tiempo. 1896, Teresa Adamets, que era una de las visitadoras de las escuelas de mujeres de Santiago de Chile en esta época, critica lo que se hacía en aula en la época, porque todo se dirige a la memoria, la cual se carga con palabras no comprendidas para los exámenes. Avanzamos en el tiempo. Este es Adolfo Ferriere, un pedagogo suizo de la Escuela Nueva de los años 20-30, que fue a visitar Chile para ver cómo se estaba trabajando el tema de la Escuela Nueva. Y de nuevo, su crítica era: mientras el examen basado en la recitación de memoria ocupe el primer plano, no será posible que los profesores puedan sacar provecho de sus talentos personales, porque la obligación de acabar el programa monopoliza su entera atención. Eso también les suena, yo creo, por lo menos en Chile resuena bastante en el presente. De tener que pasar la atención por la cobertura, ¿no? Y ya más adelante, ¿no?, en el gobierno de Salvador Allende se hace también un análisis de la cultura evaluativa predominante y se critica que hay un sistema individualista de valores en la educación. Esto ya en los años 70, ¿no? La escuela, la enseñanza básica, media y universitaria son un reflejo de la estructura social, política y económica del país a que pertenecen. Así, de hecho, la escuela ha contribuido al clima competitivo al estimular, mediante el sistema de notas, el rendimiento de cada alumno y no del grupo. Y acá en esta propuesta algo interesante es que se proponía la evaluación grupal, pero no la evaluación grupal como hoy día, que se arma un grupo, se reparten las tareas, cada uno hace algo y se enojan entre sí porque hay uno que hace más que el otro, y esa es la evaluación grupal, ¿no? Esto era, pongámonos metas como grupo, como colectivo, ¿no? Entonces, a riesgo de seguir deprimiéndonos, ¿no?, algo a lo que llegué en esta investigación, no voy a entrar en el detalle de esto, pero solamente subrayar que, por ejemplo, la escuela que nos planteaba Sonia, ya la defendían los profesores acá, que esto es 1920. El relato alternativo viene desde hace mucho rato, con distintos nombres, distintos énfasis, y que en la historia de Chile ha significado primero cuando se trató de importar el modelo alemán en el siglo XIX, como crítica al catequismo colonial, que era el aprendizaje de memoria y repetición, mientras que el modelo alemán se consideraba como aprendizaje más práctico, más conectado con la vida cotidiana. Acá tenía que ver con el movimiento de Nueva Educación, que era un movimiento internacional de la nueva escuela, la escuela moderna, ¿no? Y de hecho acá fue la única vez en la historia de Chile que se convocó a profesores y profesoras a ser autores de una reforma en educación, y lo que propusieron en el reglamento fue abolir los exámenes, porque estaban conscientes que eso no permitía hacer transformación. El problema es que lo que no se modifica en ninguna de estas épocas es lo que está acá abajo. La evaluación externa de altas consecuencias, que en la primera etapa fue el examen oral público, y era más memorístico, y que en el caso de Chile actualmente son los test estandarizados donde predominan las preguntas de selección múltiple. Por lo tanto, pedagógicamente, esa línea ha estado más cerca de esta línea. ¿Y qué es lo que pasa? Como son evaluaciones de altas consecuencias, o sea, donde las personas en el sistema educativo tienen mucho que ganar o perder, porque tiene consecuencias para la escuela, para la vida de los y las estudiantes, las personas terminan yendo en la dirección de acá, ¿no? O sea, tengo una cita de 1872 de Abdón Cifuentes que decía que es un axioma que el que maneja los exámenes maneja el sistema, porque esa es la dirección que va a tener, 1872. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una tensión histórica en esto. Lo que pasa es que la evaluación ha cumplido un poco una doble función, y esas dos funciones no siempre trabajan bien una con la otra, ¿no?
La función histórica de la evaluación es más bien una función social, que implica certificar un determinado nivel de enseñanza, aprendizaje, y certificar para distribuir en el orden social, para seleccionar, o sea, para generar también barreras o separaciones en el orden social, para reportar al sistema, y porque se necesita un lenguaje uniforme, ¿no? O sea, cuando una persona postula un trabajo, yo necesito tener algo que le pueda decir en términos simples a esa persona que existe ese aprendizaje. Sin embargo, quienes somos profesores y profesoras sabemos que la evaluación tiene una función pedagógica muy importante. Y por lo tanto es lo que nos permite, ¿cierto?, saber cómo va el proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes. Y en los enfoques más recientes también es el estudiante o la estudiante quien se involucra en su propio proceso de evaluación. Entonces, la tensión está en que no siempre se entiende que evaluación y calificación no son lo mismo. Son cosas diferentes, tienen funciones diferentes, y porque una pone más el énfasis en el valor de cambio que en el valor de uso. Y por lo tanto se tensionan. ¿Cuál es el problema con los climas sumativos? Y acá un poco de evidencia internacional. Por una parte, y esto no significa que la función sumativa de la evaluación no tenga que existir. Stobart se refiere a climas sumativos cuando lo que predomina en la cultura, lo que tiene más importancia es la función sumativa. Entonces, por una parte, hay investigación que señala que la cultura sumativa genera actitudes reputacionales centradas en la persona. ¿Qué significa? Yo soy un estudiante de 6. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una vez cuando trabajaba como profesora de secundaria, que una estudiante que siempre le iba bien me decía, no me puedo haber sacado un 5 si yo siempre me saco un 6 o un 7. Porque había construido una imagen estática de su reputación a través de las notas y no tenía la imagen dinámica de que estaba aprendiendo en un proceso. ¿Sí? Eso significa que los estudiantes van aprendiendo la fórmula. Ya entendí cómo evalúa este profe y lo que quiere este profe. Y eso evita innovación. Evita que tomen riesgos porque no sé si me va a ir bien tomando ese riesgo. Y a nivel de escuela también hay evidencia que pasa eso. Las escuelas exitosas en la evaluación externa tampoco se arriesgan, porque ya encontraron la fórmula. Por otra parte, los climas sumativos también tensionan la posibilidad de trabajar con evaluación formativa, porque generan una especie de disociación entre que estaba todo bonito mientras estábamos trabajando en evaluación formativa y ahora viene lo real, que es que tenemos que poner nota, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con profesores y profesoras con que hemos trabajado que, por ejemplo, viene la evaluación docente externa y estábamos trabajando algo súper interesante y me dice, lo siento, no voy a poder seguir con lo que estaba haciendo porque viene esto. ¿Sí? Entonces, esas son las tensiones que generan esos climas. Junto con eso, cuando viene la nota, después que uno hizo comentarios hasta las 3 de la mañana, así de retroalimentación, si esos comentarios vienen con un número al lado, lo que señala una investigación bastante antigua ya, es que los estudiantes van a mirar el número. No se van a fijar en los comentarios. Y además que no necesariamente la retroalimentación individual y por escrito es la más efectiva. Y por otro lado, este tipo de culturas van en desmedro del aprendizaje profundo. Lo que señala Stobart es que lo que se genera en realidad es o aprendizaje superficial o aprendizaje estratégico, que son más o menos lo mismo, que es para que me vaya, o sea, para la nota, digamos, pero la diferencia es que el superficial quiere la nota aprobatoria mínima, quiere pasar, mientras que el estratégico quiere que le vaya bien, pero no hay un compromiso con el aprendizaje. Y por otro lado, las evaluaciones externas de altas consecuencias, y esto hay evidencia de larga data a nivel internacional y a nivel en Chile, por lo menos de los últimos 10 años, acerca de los efectos nocivos que tiene la práctica de las escuelas, ¿no? O sea que aparece esto de la enseñanza para la prueba, la reducción del currículum, el empobrecimiento de la experiencia pedagógica, a lo que se agrega el tema de prácticas de discriminación interna en las escuelas y una serie de cosas.
Esta imagen son unos trabajos que hizo una profesora de arte en Estados Unidos. Con sus estudiantes le sobraron un montón de hojas de respuestas de pruebas estandarizadas en el colegio. Entonces, para hacer un trabajo artístico interesante, le dijo a sus estudiantes, hagan una obra donde ustedes expresen cómo se sienten con estas evaluaciones. Y en general las imágenes son de este tenor, digamos, o sea, son bien fuertes. Y si ustedes se dan cuenta, aquí esta estudiante es casi como una extirpación de su propio pensamiento para introyectar, ¿cierto?, esta idea de la respuesta correcta o incorrecta. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué la evaluación, porque genera todas estas cosas que vemos acá, ¿no? Y esto está investigado, o sea, la evaluación ejerce poder sobre la construcción de identidades, subjetividades y sobre la construcción de determinadas formas de sociedad también. Incide en nuestra motivación y autoestima, genera etiquetas, clasifica a los estudiantes buenos, los malos. Soy malo para esto, ¿no? Y nunca más me acerqué a esa disciplina. Influye en cómo aprendemos, genera emociones. Lo más complicado de eso que genera emociones es que, claro, podemos ser súper críticos hasta que nos va bien, hasta que somos el profe premiado, ¿no? Entonces ahí sí nos gusta la evaluación externa. Tiene consecuencias, genera harto agobio, ¿no? En su visión tradicional está toda esta imagen del profesor o profesora que se lleva un montón de cosas que tiene que revisar en la casa. Tiene una exigencia de justicia, genera preocupación de los padres, marca la dinámica escolar. A veces lo que importa es que viene la prueba, entonces tengo que tener todo enseñado para ese día y trabajo en función de eso, más que en función de los aprendizajes. Y, bueno, el tema de la política como una tensión también. O sea, a veces las políticas de educación nos mandan el mensaje de que tenemos que ser inclusivos, hacer evaluación formativa, etcétera, respetar la diversidad, pero a la hora de los que hubo nos evalúan con la misma evaluación para todo el mundo, ¿no? Ahora, esta es la cultura sumativa, ¿sí? Por lo tanto, este es el desde dónde transitar. Y volviendo a que este era el paso 1, el diagnóstico crítico, cada comunidad debería empezar haciendo esta conversación. O sea, ¿por qué sería necesario cambiar si es que lo consideramos necesario? A lo mejor nos gusta esta cultura. Luego, ahí se desconfiguró un poco el título, pero el segundo paso sería perder el miedo y experimentar. Uno de los colegios con que trabajamos en estas redes de comunidades dijo eso. Lo más difícil es perder el miedo. Salir de la zona de confort y decir vamos a hacer algo distinto. Una vez que salen de esa zona y empiezan a probar y aceptan que se van a equivocar en el camino y que eso está bien y es parte de, y empiezan a ver los efectos de ese cambio, no hay problema, digamos. Y para eso les voy a mostrar 3 experiencias como para que tengan la idea de qué cosas hay en común en esas experiencias que les pudieran servir a ustedes. La primera de ellas es una red que se llama la Red de Establecimientos para la Innovación en Evaluación, que en corto se llama Red Sin Notas, y que es interesante porque no parte porque de la Universidad de Chile se nos ocurrió hacer una capacitación o que eliminaran las notas, sino que partió con la experiencia del Liceo Experimental Manuel de Salas, que depende de nuestra universidad, con las profesoras de los primeros niveles de primaria, que hicieron una visita a los niveles de educación parvularia y se dieron cuenta que ahí las cosas eran distintas, que había evaluación cualitativa y que generaban un tránsito súper abrupto entre ese nivel y la básica, que implicaba cosas como la sobreescolarización de la infancia, que implica no respetar cómo aprenden los niños y niñas, ¿no? A partir de esa experiencia se hizo muy conocida en la prensa. Y como estábamos nosotros desde la universidad apoyando ese proceso, pero porque nos pidieron un apoyo como para darle más sistematicidad a lo que ya estaban haciendo, y por lo tanto parte de la iniciativa de la escuela, nos empezaron a escribir de distintos lados. O sea, Chile es un país con problemas de conectividad, ¿no? O sea, como que es bien largo. Y nos escribían de Iquique, del sur de Chile,
Y este año ya vamos en 44 escuelas. Partimos con una, después con 5 que se atrevieron. Y lo interesante es que esto se transformó como en una gran comunidad de aprendizaje. Nosotros nos tuvimos que empezar a juntar online antes de la pandemia, pero porque necesitábamos atender lo que las escuelas necesitaban y empezamos a generar encuentros entre estas escuelas. Entonces, estas escuelas partieron ya sea por la misma motivación del Manuel de Salas, de la transición parvularia básica, pero también había varias que estaban haciendo innovaciones en didáctica. Por ejemplo, estaban trabajando aprendizaje basado en proyectos, pero no tenían un buen correlato en lo evaluativo. Entonces, como que toda la innovación didáctica, cuando llegaba a la evaluación, se ponía en tensión y se recurría a lo más tradicional. Y ahí nos buscaban. Creo que importante en esta experiencia es el diálogo academia-comunidades, pero un diálogo más horizontal. O sea, no desde la academia yo vengo a decirte lo que es bueno y la última tendencia, sino que nosotros como equipo hemos aprendido mucho de la experiencia de las propias escuelas. Se eliminaron las calificaciones, pero no basta con sacar las notas. O sea, por ejemplo, el mismo Liceo Manuel de Salas tuvo un intento previo de hacer esto, pero cambió la nota por rótulo, por unos conceptos. Pero la lógica de la etiqueta permanecía ahí, era lo mismo. Entonces, a lo que aportábamos nosotros era que fuera desde un cambio de cultura evaluativa orientado a evaluación para el aprendizaje, con espacios de trabajo dentro de cada comunidades. Y acá también hay colegios privados. O sea, es interesante que es una red que incluye colegios de distintas dependencias, de distintas localidades, regiones, tamaños, proyectos educativos, hay de todo. Además, la pandemia fue un catalizador del cambio. Yo creo que además de todo lo complicado de la pandemia, fue interesante porque fue un momento en que las escuelas, la única forma de evaluar era desde la mirada formativa, digamos. O sea, con todo el tema de tratar de que los estudiantes se mantuvieran vinculados a la escuela, la evaluación formativa empezó a cobrar más relevancia y en Chile tenemos por primera vez un decreto de evaluación, además, que se compromete con un enfoque formativo explícitamente. Por lo tanto, es una exigencia legal ahora también. Esta es una segunda experiencia que tiene que ver con la dimensión del territorio que creo que abordaba Sonia y con la problemática que nos planteaba María Belén, de que se nos están yendo los estudiantes. Esta era la Municipalidad de Valparaíso que partió con esa idea. Estaban también con un diagnóstico crítico de estudiantes que se iban, pero que no se iban a los privados, no se iban. O sea, eran estudiantes que estaban perdiéndose del sistema. Eso significó que ellos tuvieron que hacer un rediseño de todo el sistema municipal, con un foco en la trayectoria de los y las estudiantes, una visión más diversificada de los proyectos educacionales. Y en ese contexto el sistema de evaluación a gran escala que hay en Chile no les servía mucho. Y por lo tanto empezamos a trabajar en conjunto en la reformulación, en la creación en realidad, en la co-construcción con las escuelas de un sistema de evaluación local con orientación formativa, que es muy similar a lo que en muchas partes del mundo es la School-Based Assessment, que son evaluaciones a gran escala con criterios o estándares compartidos, pero donde las evaluaciones las diseñan las escuelas. Y la validez y la confiabilidad se genera en paneles de profesores con moderación externa. Para los contextos que están demasiado familiarizados con que la evaluación a gran escala tiene que ser externa y de selección múltiple, esto yo sé que suena todavía muy lejos, pero hay bastantes contextos donde se trabaja de esa manera. Entonces nosotros trabajamos con co-construcción de criterios comunales con participación de las escuelas y que significaron una apropiación del currículum en función de lo que era relevante para la comunidad. A partir de esos criterios comunales, las escuelas generaban sus propios escenarios de evaluación contextualizados, que ya no eran pruebas, son escenarios de evaluación, es decir, conjuntos de actividades en torno a ciertos aprendizajes que permitían recoger evidencia diversa, y ahí tenemos algunas escenas, ¿no? Este es un escenario de evaluación de matemática donde están cotizando en un almacén del barrio, por ejemplo. Acá tenemos un escenario de lenguaje
donde estaban trabajando en un boletín y estaban escuchando en ese momento a un cantor de uno de los cerros de Valparaíso, donde está ubicada la escuela. Por allá tenemos también matemática, donde están haciendo un escenario de matemática con recetas, y otro en que están realizando demostración de aprendizajes, pero con el espacio de la escuela. O sea, con orientación, medición, etc. Además, ustedes pueden ver ahí espacios donde están los profesores y profesoras trabajando juntos, que son los espacios donde se validaban los escenarios, es decir, donde se revisaba si los diseños eran coherentes con los criterios comunales, y además se hacían ejercicios de calibración de juicio, es decir, se analizaban en conjunto muestras de trabajo de los estudiantes para ver si los criterios estaban alineados en su... E incluso en educación superior, en la misma línea, si se dan cuenta, los dos proyectos anteriores y este no parten desde la universidad, parten desde personas que quieren transformar su propia práctica y que necesitan esa transformación. Por eso la importancia del diagnóstico crítico compartido como punto de partida. Acá también fueron académicos y académicas de la facultad donde yo trabajo que se me acercaron y no estaban conformes con su propia práctica evaluativa. Y bueno, todavía seguimos trabajando con este grupo, también con formato de aprendizaje entre pares, algunas sesiones de plenaria donde nos juntamos todo el grupo, talleres de reflexión, experimentación, acompañamiento al aula. Y lo interesante es que no partimos con todos en ninguna de estas iniciativas. Partimos con los que tenían más ganas de hacer la transformación. Entonces, así se facilita, porque después los que tenían más ganas ya lo hicieron y le pueden contar a otros desde la experiencia. Y ya no es la universidad que me viene a hablar desde lo ideal y desde la teoría, sino que es un colega que me dice, yo tuve el mismo miedo que tuviste tú, pero lo resolví así, por ejemplo. Y eso tiene mucho más autoridad que cualquier referente académico. Entonces, el paso 1, ¿cierto?, tenía que ver con el diagnóstico crítico. Paso 2, atreverse, empezar a hacer el cambio, experimentar. Y luego, conocer y apropiarse del enfoque. Porque llevamos harto tiempo tratando de hacer este cambio. O sea, recordemos que el concepto de evaluación formativa es del año 67. ¿Sí? Claro, las primeras ideas de evaluación formativa fueron más neoconductistas, digamos, más de reforzamiento y ese tipo de conceptos. Pero llevamos harto rato en esto. Y por eso vuelvo a la pregunta más histórico-política del inicio. ¿Por qué no cambian las cosas? Entonces llevamos harto rato tratando de salir de lo normativo a lo criterial como referente de la evaluación. Lo normativo, ¿cierto?, en la idea de que el único referente contra el cual se compara el estudiante es su compañero o compañera. O sea, ahí nosotros revisamos las pruebas, ranqueamos, y lo único que sabe él o la estudiante es si le fue mejor que alguien o peor que alguien. Y nada más. Entonces nos podemos preguntar hasta dónde eso le dice algo sobre su aprendizaje. A lo criterial, que significa, ¿cierto?, describir, explicitar qué se va a aprender, para qué y en qué trayectoria. Entonces ahí me comparo conmigo misma. Partí acá y avancé hasta acá. ¿Sí? De lo sumativo a lo formativo, que es la función, ¿no? Eso no significa que lo sumativo desaparezca, sino que lo sumativo es un momento particular del proceso y durante el proceso lo que debería predominar es lo formativo, es decir, el uso de la información de la evaluación para mejorar los aprendizajes. Del producto, ¿cierto?, el hito, me toca prueba mañana, o sea, esa es la mentalidad. Yo también formo estudiantes de pedagogía y cuando trabajamos evaluación para el aprendizaje yo les digo, tenemos que llegar al punto en que ustedes dejen de decir no me ha tocado evaluar. Porque eso todavía es el hito. Todavía no evalúo, como si uno en el aula no estuviera todo el tiempo observando y evaluando, ¿no? De lo artificial o lo auténtico, que es la crítica que particularmente la línea de Grant-Wiggins critica con respecto a las pruebas tradicionales, en el sentido de que no van a aplicar esas habilidades. Y de ahí viene el movimiento, ¿cierto?, de la evaluación auténtica,
que busca rescatar la evaluación de los aprendizajes en el proceso natural del aprendizaje. Y de lo vertical a lo participativo. Es decir, desde una tradición donde ha sido siempre el profesor o profesora quien evalúa, a empezar a involucrar al estudiante en su evaluación. Pero no es autocalificación, que también eso pasa. O sea, que en vez de aprender a reflexionar permanentemente sobre el propio aprendizaje, la autoevaluación se transforma en algo que ponemos como al final y con una nota, ¿no? Pero los estudiantes actúan desde la cultura sumativa, en esa lógica. Hay que preparar ese proceso de autoevaluación. Nosotros trabajamos particularmente con el enfoque de evaluación para el aprendizaje, que es original del Reino Unido. O sea, acá hay muchas literaturas distintas con distintos nombres, pero que obedecen al mismo cambio de paradigma en evaluación. Y que este grupo funcionó desde el año 89 a 2010 y es un enfoque que se ha ido implementando como política o como procesos de pilotaje en distintas partes del mundo. ¿Pero por qué no interesó en Chile eso? Básicamente porque es un enfoque de evaluación que no es teórico, no parte como una teoría, sino que es un grupo de investigadores, varios de los cuales son profesores, trabajando con profesores que investigaron su propia práctica. Y desde ahí salieron los principios del enfoque. Entonces fueron revisando distintas cosas en su práctica, por mencionarles solo una, las preguntas. Y contaron cuántos segundos los profesores daban para responder una pregunta. Y no alcanzaba a ser, creo que eran 3 segundos, si es que no menos. No me acuerdo el número específico. Pero es eso, ¿no? Es cuando uno empieza a preguntar y escucha ese silencio en la sala de clases y empieza como esa ansiedad interna de... Y cuando empieza esa ansiedad interna, empiezo como a ayudar con la respuesta, empiezo a buscar al que siempre me responde, y como me respondió lo correcto, yo sigo. Vamos súper bien. Sí. Asumo por las risas que les pasa eso. Entonces, acá los profesores trabajaron en vencer esa incomodidad y esperar. Solo ese cambio implicó que los estudiantes, que no son los que siempre levantan la mano, había tiempo de pensamiento. Esos segundos eran una respuesta más elaborada, sobre todo si la pregunta es buena. Entonces empezaron a participar más estudiantes y las respuestas eran más seguras y de mejor calidad. Y revisaron la calidad de sus preguntas, porque gran porcentaje de las preguntas eran factuales o de instrucciones. No había preguntas complejas, que tiene que ver un poco con lo que decía Pepe, depende del trabajo que les pidamos, ¿no? O sea, como si la pregunta es compleja y requiere una apropiación personal, no hay chat GPT que pueda hacer eso, ¿no? Los principios entonces de la evaluación para el aprendizaje que se construyeron a partir de ese proceso, los 4 primeros apuntan a que la evaluación deja de ser un anexo. Si, o sea, hay que poner nota, entonces empiezo a hacer las pautas y empiezo a irme en esa parte, ¿no? Sino que tiene que estar incluido en mi planificación. No sé cómo es el formato de planificación habitual acá, pero en Chile hay un casillero de evaluación que dice como formativa, 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 sumativa. O tiene un copia-pega de unos indicadores, y eso es evaluación, ¿no? Acá lo que hacemos es pensar que todas nuestras clases es fusión de didáctica y evaluación. Todas nuestras clases son al mismo tiempo una instancia de evaluación. Ahora, eso no significa, porque ahí se activa el chip neoconductista que tenemos y pensamos que eso significa que estamos con una pauta permanente, todas las clases, ¿no? Sino que implica estar observando, muy atentamente, escuchando y haciendo algo con esa información. O sea, cuando ustedes recorren los grupos, por ejemplo, de trabajo en una sala de clase, si eso está bien enfocado, ahí puede haber muy buena retroalimentación. Y esa retroalimentación que es en el mismo momento puede ser más efectiva que la que hago por escrito hasta las 3 de la mañana al día anterior. ¿Sí? Y por eso es una destreza profesional docente clave. O sea, no es construir buenos instrumentos, es poner atención, escuchar y tomar decisiones sobre esa base.
sea, yo creo que todos sabemos, no sé, incluso la cara de los estudiantes uno sabe más o menos, ¿no? O sea, como que hay una cara como de... Y uno sabe que algo pasa, que algo no anda bien, ¿no? Entonces ahí uno tiene que decir, si mi foco es la enseñanza y pasar materia, sigo. Pero si mi foco es cómo aprenden los estudiantes, me detengo. Y pregunto, ¿qué pasa? Y tomo decisiones, ¿no? Luego tenemos varios principios que tienen que ver con el estudiante o la estudiante. Se reconoce que la evaluación genera impacto emocional e incide en la motivación. Eso significa, por ejemplo, cuidar cómo retroalimentamos. Yo me acuerdo las primeras veces que trabajaba con profesores y profesoras y les entregaba una retroalimentación descriptiva larga, la reacción era, ¡uy, está todo malo! Y eso es porque creemos que la retroalimentación es siempre lo que hay que mejorar. Y eso es frustrante porque nunca llego, nunca lo estoy haciendo bien. Entonces, eso no significa que, digamos, avanzando en un proceso me tienen que decir que va bien, qué puedo mejorar y qué caminos concretos hago para mejorar la próxima vez. Porque esos caminos concretos a veces son desarrolle, argumente más. Entonces hay una investigación noruega donde a los niños les preguntaron sus reacciones sobre la retroalimentación de sus docentes y que el profesor le había dicho, escribe más. Y el niño había dicho, hubiera escrito más. Entonces, ¿qué más puedo escribir? Que es distinto retroalimentar con una pregunta de provocación que me diga, ah, claro, pues no se me había ocurrido esa línea de exploración del tema. Junto con eso, promueve un compromiso con metas de aprendizaje y con criterios de evaluación. Pero esto no significa, yo entregué la rúbrica, la leyeron, compartí criterios. ¿Sí? Porque la rúbrica viene en lenguaje técnico-pedagógico y los y las estudiantes no entienden ese lenguaje y a veces ni siquiera han visto una rúbrica y no saben cómo se usa. ¿Sí? Significa que desde el inicio tenemos que trabajar en que se entienda para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el sentido de aquello que vamos a estar trabajando a lo largo de este proceso que a la vez va a ser un escenario de evaluación? Y bueno, con la retroalimentación ayuda a saber cómo mejorar, estimula la autoevaluación, porque si no generamos ese estudiante que, yo me acuerdo cuando yo estaba en media, la profe de arte, le preguntaban cada cierto rato, llegaban con el dibujo, ¿está bien? ¿Y qué le hago? ¿Y qué más le hago? ¿Y qué más le hago? Y terminaban como puros dibujos iguales, ¿no? Como el paisaje, la casita, los pajaritos, etc. Entonces, claro, esa dependencia del juicio evaluativo del profesor o profesora va en contra de lo que van a necesitar para su vida los y las estudiantes, que es autonomía en su aprendizaje. O sea, la meta final es que sepan cómo proceder sin necesitar ese apoyo externo. Y lo último es súper importante para la diversidad, para el tema diversidad, que es reconoce todos los logros. Eso significa que no solo reconozco al que llegó al estándar de expectativa. Hay estudiantes que luchan por salir de la escritura en carro, de escribir todo junto, y lograron separar las palabras. Pero le dicen que está mal porque todavía no llega y qué sé yo. Entonces, implica reconocer todos los avances. La experiencia de la red en esto implica, ¿cierto?, haber trabajado con los 4 elementos centrales de la evaluación para el aprendizaje. Por una parte, los criterios, que ojo, acá no son criterios de tarea. O sea, en nuestra cabeza hay objetivos de aprendizaje, actividades y actividades de evaluación y criterios para la tarea. Entonces, aunque el objetivo era de comunicación oral y lo íbamos a trabajar a través de una obra de teatro, la pauta es de vestuario, escenografía, eso. Entonces, no es criterios para la tarea. Yo sé que esto es extraño porque lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo voy a evaluar? Pero si lo piensan, lo lógico es preguntarse primero, ¿qué y para qué? Entonces, eso hacemos con los criterios, antes de diseñar ninguna actividad de aula. Una vez que tenemos eso claro, ¿qué es lo que implicó desde el trabajo de la red? Que se hace una lectura del currículum, pero el currículum es leído
desde lo que es más pertinente e importante aprender en ese contexto. ¿Sí? Entonces es un ejercicio de apropiación curricular y me dejo de preocupar por la cobertura. Porque esto no significa que uno no vea los objetivos del currículum. Significa que cada vez que yo vea tal, qué sé yo, objetivo de historia, si mis criterios son de pensamiento crítico, voy a enfocar las actividades hacia esa meta. Y también se dio trabajo de interdisciplina. O sea, hay algunas escuelas que están generando criterios con cruces entre disciplinas. Una vez que están claros los criterios, viene el diseño de escenarios, que insisto, no es que los escenarios sean partes del año escolar, es que la misma planificación que uno hace es al mismo tiempo escenarios de evaluación. Por eso lo pongo ahí que no es equivalente a instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación los podemos usar cuando necesitemos recoger algo más sistemáticamente, pero eso no significa que en el resto del tiempo no estemos evaluando. Lo interesante acá es que al trabajar desde esta lógica en la red sin notas, dejó de haber presión por los hitos de calificación. Entonces los niños y niñas empezaron a decir cosas como, hoy día no me resultó, pero mañana lo voy a volver a intentar. O empezar, vamos a aprender. Unos más rápido, otros más lento, pero todo, o sea, yo sé que voy a llegar a aprender. Porque no está la presión de tengo que rendir en algo, sino que está la idea de estoy aprendiendo. Y eso es el foco. Además, eso permite la flexibilidad para generar escenarios que se adapten al contexto, que tengan diversidad de actividades y que puedan involucrar a la familia también. Eso sobre todo sucedió en pandemia, donde había que hacer cosas en la casa, ¿no? Sin hacer de la casa una segunda escuela, sino que había que ver qué cosa era factible y pertinente en la casa sin agobiar la casa. Y con actividades simples en el sentido de que a veces menos es más. Sí, a mí como profesora yo creo que uno de mis grandes aprendizajes es que antes para una clase yo ponía como 20 cosas porque eran todas entretenidas, interesantes y me iban a servir. Y me angustiaba cuando iba a terminar la clase y yo en la primera. Todavía, y no voy a alcanzar, y porque lo importante era mi planificación y no lo que estaba pasando al frente, ¿no? O al lado, o alrededor. Entonces, a veces hay que diseñar una cosa con un sentido bien claro y dedicarle tiempo, y eso va a tener mucho más aprendizaje que hacer algo muy sobrecargado y complejo. El análisis de evidencia ocurre durante las actividades del escenario, y lo interesante es que acá hablamos de múltiples fuentes de evidencia. O sea, acá no es solo la evidencia formal, sistemática, sino que también la evidencia informal y en distintos soportes. Y potenciando la autoevaluación y la evaluación entre pares. Y si ustedes se van dando cuenta que uno de los mitos que se activa con este enfoque es que es mucho más trabajo y voy a tener que hacer un montón de cosas distintas. Diría yo que en la experiencia, como esto está integrado a la práctica de aula, es mucho menos trabajo. Aquí no me llevo las pruebas para la casa. Y no estoy corrigiendo hasta las tantas de la mañana. Y finalmente la retroalimentación que ocurre también durante todo el proceso y de múltiples formas. Oral, escrita, formal, informal, entre pares. Incluso cuando se involucra bien a las familias podemos tener también retroalimentación hacia y desde las familias. Y algunas escuelas tienen periodos exclusivos para retroalimentar. O sea, ahí los equipos de gestión han sido clave. Son equipos de gestión muy horizontales, muy dialógicos con sus comunidades y que generan condiciones para que esto se pueda hacer. O sea, que existan los tiempos y los espacios para hacerlo. Y todo eso redunda, digamos, en un impacto emocional positivo en el sentido de que tiene sentido lo que estamos haciendo. Y para terminar, entonces, lo que nos queda después de eso es ir viendo los efectos de esto. Y acá solamente dejarles algunos testimonios, ¿no? De una madre de uno de los colegios, encuentra que es una forma mucho más entretenida y que los contenidos los internaliza en su diario vivir, o sea que el aprendizaje es significativo porque no fue para la prueba, sino que fue algo aplicado a su realidad, y que además pudieron trabajar como familia en un contexto de incertidumbre que era en la pandemia esto. Por otra parte, un estudiante de otro colegio dice que se comprenden de mejor manera las actividades
y es un método mucho más entretenido, dan más ganas de realizar las actividades. Y es una motivación genuina porque aquí no hay valor de cambio con la nota. Y una profesora que reflexiona que esto no es que yo no lo hacía antes, pero dice, a la información no me la voy a dejar para mí ahora. O sea, eso mismo que veía en el aula ahora lo voy a devolver para que eso pueda generar una mejora en los aprendizajes. Hay de nuevo un estudiante, la motivación, que le permitió contextualizar y aprendió la importancia de alimentarse bien, que ese fue un escenario interdisciplinario que era matemática con una encuesta, biología, porque era una encuesta sobre la nutrición en la casa, y era de educación física también, por el tema de salud física. Y bueno, ahí una mamá también dice que ha visto avances en su hijo, que su hijo tampoco ya no se estresa ni se frustra y ve mayores niveles de autonomía. Y bueno, para no redundar más yo los dejo y las dejo con los actores que pueden hablarnos mejor de este proceso, ¿no? Este primer video es del Liceo Manuel de Salas. En lo personal yo considero que es súper positivo, porque a diferencia de la calificación cuantitativa con notas, la evaluación cualitativa permite ir viendo al niño como un ser humano íntegro, en el cual se va a ir desarrollando cada uno de una manera diversa, todos los ámbitos pero a distintas velocidades. Maravilloso, los niños llegan felices, tienen otra forma de ver el proceso del estudio, no hay tema de rivalidades ni competencia, o sea, ahora les gusta más llegar al colegio a aprender. Súper bien, porque así nuestras mamás no se preocupan tanto y nosotros no tenemos que estar así desesperados. A nosotros nos parece que funciona muy bien, porque los niños en general no asocian el aprendizaje a la nota. Aprender sigue siendo algo lúdico, algo entretenido. La mayoría sí les gusta, porque así pueden hacer, no hacen también tantas cosas y no tienen que estar más tiempo en la casa diciéndole a los papás, no, que esto me pasó en las notas, que me pasó esto otro y eso. Como apoderada me vino muy bien, porque mi hijo, por ejemplo, como muchos niños de este país, es un niño que tiene mucha energía, que se mueve mucho, tremendamente capaz, tremendamente hábil, muy inteligente, y siento que con este nuevo sistema está potenciando toda esa inteligencia que él tiene y está aprendiendo mucho y no está siendo estigmatizado después porque no puede quedarse sentado escribiendo una prueba y está demostrando en el fondo que es un niño capaz de aprender como todos los niños. Y este es del proyecto de Valparaíso. Un momento muy gratificante fue cuando terminamos de realizar el primer escenario. Mi escenario, el objetivo final, a pasar por muchas clases, era que los niños tenían que presentar una obra de teatro. Por ejemplo, yo tengo un niño que siempre él está con el método activo de evaluación, él siempre estaba en el 4 o en el 5. Y cuando nosotros desarrollamos el escenario, este niño tomó el protagonismo y todo el curso se dio cuenta. Entonces él realmente estaba demostrando lo que estaba aprendiendo o lo que él había aprendido. Y desde ese día, la percepción que tenían todos los compañeros hacia este niño, que era el último que se escogía cuando había que trabajar en grupo, fue otra. Ahora es uno de los primeros, porque se dieron cuenta todos, y yo también, que el niño sí aprendía. Y tuvo la nota máxima. La verdad, se notó mucho la diferencia del aprendizaje en sí respecto a un contenido súper particular. Los mismos chiquillos se motivaron por realizar más actividades de este tipo y no tenían ni idea que en verdad tenían una nota al final, y eso lo hace más llamativo porque además pierden el estrés ante una prueba estandarizada que se da al terminar alguna actividad en sí. Y la verdad lo hace mucho más significativo porque en verdad estudian porque quieren, no porque se lo imponen. Muchas gracias. Que se lo imponen.
dentro del instrumento, o sea, del escenario que estábamos haciendo, tenían que escribir textos, uno literario, uno argumentativo y uno informativo. Y dentro del literario podía ser un cuento, un poema, una canción. Y de repente yo estoy en un grupo explicando ciertas cosas y escucho atrás a unos chiquillos cantar y haciendo bases. Y yo voy así como, oye, ¿qué están haciendo? No, profe, es la canción que estamos haciendo, mire, si aquí la tenemos escrita. Entonces, eso igual es gratificante para uno porque, no sé, una cuestión distinta. La clase era realizar un boletín. A mí se me asignó un rol de coordinador. Y a mí nunca me había tocado ese rol porque yo soy siempre de los que están como de segunda mano, pero nunca el jefe del coordinador. Descubrí como que tengo esa habilidad de coordinar, tú haces esto, tú haces esto, otro. Y pudimos realizar el trabajo bien. Por ejemplo, cuando tú trabajas con personas nuevas, porque eso es lo que me ocurrió, porque yo trabajé con un grupo de mis compañeros que no llevamos. Interactuamos. Después de eso nos conocimos y de ahí empezamos a conocernos porque eso fue como a mitad del año y ahí de ahí para adelante empezamos a hablarnos, ahora salimos incluso, nos juntamos en los recreos y eso es lo bueno de este tipo de trabajo porque te hace más social, te junta más con tu curso, con los que trabajas a tu interior. La profesora nos vino aquí diciendo que íbamos a hacer un boletín y yo no sabía qué era eso. Primera vez que hacíamos algo parecido, se me hizo así bastante nuevo, más que nada porque la profesora nos hizo juntarnos en grupo y los primeros días, meses, no hablaba con absolutamente nadie, se me hizo raro. Al principio todo era un caos, pero al final lo supimos llevar bien. Uno podía así poner así como imágenes donde uno quisiera, darle más vida a un trabajo en vez de ser todo tan lineal. Eso fue una de las cosas que más me gustó y más que nada lo de colaborar con gente con la cual nunca pensaríais que colaborar, porque nos ayudamos mutuamente y si uno está trabado que los otros lo ayuden, así más que nada, y no quedarse así solo como en una prueba normal, que uno está ahí y no le preocupa el resto. Y si está en compañía los pueden ayudar y así motivarlo e incluso sacar un poco más de lo que uno lleva dentro, así, para que uno exprese más que nada y no se quede tan reprimido. A mí me gustaría que esto se replicara no solamente a nivel comunal, sino que a nivel nacional, porque siento que vamos a la vanguardia con respecto a lo que es la educación. En todas partes se tiende a la estandarización y aquí estamos trabajando con la diferencia. Y los seres humanos somos todos distintos y respetar esa diferencia lo hace aún mucho más valorable. Y sí se puede realizar. La idea es formar seres humanos críticos que sean un aporte a la sociedad y no personas que sean autómatas y que solamente acepten lo que se les entrega, sino que también sean capaces de generar su propio aprendizaje. Por lo tanto, un proyecto así es digno no de imitar, sino que de adaptarlo a cada una de las comunidades que quieran ser parte de este proyecto. Voy a saltar mesa porque ya estoy en el tiempo, pero para cerrar, creo que no necesito decir mucho más después de mostrar esos testimonios, digamos. Esto es más bien una síntesis de lo que ya hemos hablado, pero quiero cerrar con esta pregunta, ¿no? Creo que lo importante es mantener el foco en las preguntas del sentido, que implican, como hemos visto en las presentaciones anteriores, qué sujetos queremos construir, pero también para qué sociedad. O sea, si se dieron cuenta, los estudiantes valoraban trabajar con otros, y que en la cultura evaluativa tradicional no tenían esa oportunidad. Las experiencias que ustedes vieron son de escuelas públicas con muy altos niveles de vulnerabilidad, muchas de ellas. Por lo tanto, asumo que acá hay más posibilidades y si en esos contextos se puede, es posible. Y por otro lado, y con esto cierro, yo fui profesora en colegios privados de élite en algún momento. Y creo que ahí hay una responsabilidad social súper importante, porque implica que uno está trabajando con personas que van a ser jefes, que van a tener poder de decisión en lo económico, en lo político, y es súper importante no solo enseñarles a cómo desarrollar sus propias habilidades y cumplir su propio proyecto, sino que en cómo van a pensar ese colectivo. Muchas gracias.
Gracias, Teresa.